en esta parte a el maestro José de Jesús García Bautista. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles su oportuno acompañamiento. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, acompañándolos, que tenemos este foro increíble que es el museo y que tenemos este tiempo para compartir, para dialogar, pero sobre todo para aprender unos de otros de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Aprovecho para comentarles que no voy a descubrir el hilo negro. Sabemos que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es el conocimiento heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestros tíos, a través de generaciones, de cientos de años, de siglos de aprendizaje, de experiencia, de conocimiento adquirido. Todo este conocimiento que ha funcionado para heredarnos la vida, para heredarnos las costumbres, para heredarnos muchas acciones que tenemos a bien tener en nuestra vida cotidiana y manejarlo día con día. Ahora, partiendo de esto, actualmente sabemos que estamos viviendo tiempos tumultuosos a nivel internacional. Hay mucha incertidumbre acerca de lo que puede suceder, acerca de lo que no podría suceder. Sabemos lo que está pasando, pero me gustaría hacer un pequeño ejercicio de reflexión de qué hubiera pasado, qué podría suceder. Sabemos que lo hubiera no existe, pero es importante hacer ese ejercicio de reflexión. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué podría suceder si el conocimiento ancestral se pudiera haber compartido a mayor profundidad? Desde nuestras escuelas, desde nuestro conocimiento tradicional, ¿qué hubiera pasado si este conocimiento estuviera más en boga, si estuviera más de la mano de todos y cada uno de nosotros? Estoy seguro que nuestro mundo y estos tiempos no serían de la manera en la que estamos viviendo ahora. Y para esto quiero aprovechar para comenzar y hacer la primera pregunta al maestro Humberto, que tengo aquí a mi derecha, para comentarle: maestro, ¿por qué considera que debemos integrar el patrimonio vivo en la educación formal? Gracias, buenas tardes. Atleti algo así, y paso, estamos auditorio aquí también. Es un gusto verles, escucharlos. Bueno, abordando la pregunta, ¿por qué es importante incluir, considerar, tomar en cuenta los saberes ancestrales, llamémosle así, a la academia científica, ¿no? En este caso a las escuelas? Lo pienso más, lo pensaré a este nivel universitario, ¿no? Si bien los portadores de las diferentes expresiones o manifestaciones culturales que tenemos, y acercándolo más a papá, hablas de la música, la danza, la cocina, la alfarería, entre otros rituales, si bien quien tiene una responsabilidad muy grande son los portadores para transmitirlo a sus hijos, a sus familiares más cercanos, ¿no? Y hablo de transmitir, no de enseñar. Espero no se me pase en algún momento explicar esa diferencia entre enseñar y transmitir. No es lo mismo, pero bueno, desde casa, pues los papás, los abuelos tienen, por amor, por respeto, por valor a la cultura, el derecho de transmitirlo a sus generaciones. Y solamente así se conserva el patrimonio de una manera más completa, más integral, porque atrae otras cosas, no solamente la técnica de estos saberes. Sin embargo, y bien lo comentabas, Jesús, en los últimos tiempos hemos visto cómo el patrimonio cultural, por todo lo que tenga que ver con pueblos originarios, pues cobra menos interés, ¿no? Los jóvenes están pensando en otras cosas, o bien renegamos. Lo veo en la universidad, ¿no? Si preguntas, ¿y quién habla totonaco? Nadie. Y cuando yo les hablo totonaco, cuando yo les digo quién soy, de dónde vengo, se sorprenden, ¿no? Entonces no es tan sencillo, ¿no? Hablarles de patrimonio, hablarles de saberes ancestrales a los jóvenes, menos estos temas indígenas. Pero
Si bien decía, los portadores, abuelas, abuelos, tíos, que tienen un conocimiento del patrimonio, pues son los obligados a compartirlo con sus generaciones. Pero no es suficiente hoy día. ¿Por qué? Por todo lo que nos toca vivir, escenarios económicos, sociales, migración, salud, toda esta cuestión moderna, ¿no? Los jóvenes están más interesados en otros temas que adentrarse a temas, ¿no?, propiamente culturales. Entonces, nosotros como servidores en materia educativa, pues nos corresponde contribuir a esa salvaguardia, a la conservación de ese patrimonio, porque no es suficiente lo que los papás, los abuelos, ¿no?, que compartan estos conocimientos a sus nietos. Entonces, nosotros como académicos universitarios, pues tenemos también este compromiso, sobre todo en nuestra región, de compartirles a los jóvenes, ¿no?, los saberes. Por un lado, no es lo mismo, decía, transmitir que enseñar, pero no es lo mismo enseñar patrimonio, ¿no?, que enseñar con el patrimonio. También hay dos cosas, porque puedo estar dando cualquier materia en derecho, si quieren, aquí tengo abogadas, cómo contextualizo mi tema, ¿no?, de cualquier penal, civil, mercantil, no sé, cómo les planteo un ejemplo desde lo que se vive en comunidad, ¿no?, cuáles son como las normas, cuál es la gobernanza de los pueblos originarios, donde hay normas, donde hay valores, y poco a poco el docente debe ir acercando su tema, ¿no?, a lo que pues tenemos de leyes, ¿no? Es un poquito como contextualizar su realidad a lo que está viviendo, lo que está estudiando de manera científica, ¿no? Porque a veces las teorías, postulados, corrientes, cuando las explicamos como docente, parece que es una historia lejos de mi realidad. O sea, ya en el mundo europeo, no sé en dónde, se inventó tal teoría, ¿no? Pero cuando contextualizamos temas, ¿no?, con base a lo que se vive en su comunidad, con base a lo que conocen los jóvenes, pues tienen una realidad más cercana. Entonces, si hablamos de patrimonio, si hablamos de los saberes, pues eso les va a permitir sentirse en confianza, estar como en familia, hablando de un tema que les es familiar, que no lo sientan tan alejado. No es tan sencillo, eso tiene que ver con alguien conocedor de la pedagogía, de la didáctica. Pareciera fácil, ¿no?, hablar de patrimonio cuando estoy hablando de liderazgo, cuando estoy hablando de contabilidad, cuando estoy hablando de historia de la educación en México, por ejemplo. En el programa de estudio, viene pues la historia de México, la historia de la educación en México, y pues te habla propiamente de lo que el sistema comparte para la formación de los estudiantes, ¿no? Pero cuando a mí me ha tocado, yo les he hablado de los modelos educativos de la educación de los pueblos, ¿no?, de la enseñanza de la abuela y del abuelo. Y poco a poco los voy acercando a lo que dicen los grandes investigadores, los grandes científicos de la academia. Entonces de repente los muchachos se encuentran con una realidad entre lo que dice la ciencia académica y lo que dice la ciencia de la tradición totonaca. Es cómo irles acercando en esa parte, porque no me gusta que se queden con una teoría muy alejada de su realidad. Entonces, cómo desde la docencia, porque es ahí donde uno puede implementar esto. No necesitamos cambiar los planes y programas que digan, yo puedo tener un programa de estudio y no va a venir nada de cultura, de arte, o sea, si no viene, es una lista de temas, ¿no? Pero cómo, ¿no?, el maestro es el personaje que le da vida a esa lista de temas, y entonces los ejemplos en el proceso de explicación vas metiendo escenarios de la vida real y sobre todo de los pueblos originarios. Eso te va a dar pauta entonces de poner en contexto al joven, ¿no?, en dónde está. Y justamente ahí
le vas explicando la riqueza del patrimonio, la riqueza de ese pueblo originario. Poco a poco es un ejercicio que le va a permitir al estudiante darse cuenta que ese pueblo, calificado como ignorante, calificado como vulnerable, calificado, ¿no?, con términos no gratos, se va a dar cuenta que hay riqueza, ¿no? Entonces, ese es un trabajo nada sencillo, porque tienes encima toda la mercadotecnia, todo lo que está alrededor del chico, y sale de tu clase, el escenario es diferente. Aquí lo puedo convencer, pero sale, es otro escenario que se toca, ¿no? Es otra actividad que tiene que estar desarrollando. Entonces, es una tarea, y creo que para responder más puntualmente a tu pregunta, o la pregunta, es justamente para contribuir, ¿no?, a ese desarrollo, a la continuidad del desarrollo del patrimonio cultural, a esa salvaguardia, que se escriba, que se practique, que se conozca, que les permita a las generaciones nuevas conocer, ¿no?, el patrimonio. Porque en algún momento, esos jóvenes que hoy preparamos, en mi caso, psicólogos, pedagogos, educación, psicología, abogados, que estamos preparando acá en la universidad, pues en algún momento serán autoridades de la comunidad, estarán frente al grupo o estarán en algún escenario como autoridades, y si conocen bien lo que es la riqueza de su nación, en este caso la Totonaca, yo creo que contribuirán ahí en la salvaguardia del mismo, ¿no? Seguramente habrá más preguntas que nos puedan acercar más al punto. Muchas gracias, maestro. La verdad es que escuchando sus palabras es una respuesta muy atinada, pero sobre todo pensada desde la práctica de alguien que ha crecido como portador y que ha compartido este conocimiento. Y para ello mismo, pues quiero preguntarle al maestro Julio la misma pregunta, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Desde su experiencia como integrante del Centro de las Artes Indígenas y como portador, ¿cómo es que se puede hacer esta transmisión del conocimiento, pero desde estos conocimientos tradicionales? Bueno, Hassan Wabushi, pues gracias por este espacio, para compartir y pasando tu pregunta. Pues el patrimonio vivo, como lo dices, y la educación tradicional, informal, pues va ligado. Sin patrimonio vivo, pues no hay educación informal o tradicional, pero si no existe esa educación, pues no existen o se pierden varios conocimientos. Bueno, pues armando a eso, pues es fundamental el patrimonio vivo, y más aquí en Papantla, que tenemos un pueblo originario muy importante como es el Totonaco. Bueno, pues la educación informal, la educación tradicional, pues todo lo hemos tenido, y muchas veces se le llama así, pero a mi manera de ver, se le llama educación informal porque no tiene un plan de estudios, o porque no está respaldado por una institución, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces se desmerita, se le quita la importancia, pero muchas veces si no recibimos esa educación, nuestra familia, pues no podemos contar con varias habilidades. Y por ejemplo, hoy en día se le ha dado más importancia a la educación formal, como acaba de decir aquí el maestro Humberto. Pero también la educación y lo que es el patrimonio vivo es muy importante, porque si no se lleva a cabo, pues no se pierden o no existen lo que son los valores. Voy a poner a mi experiencia, por ejemplo. Yo fui creciendo y lo primero te enseñan que lo más importante es tener una educación formal, ¿no? Ir pasando por todos los niveles educativos, llegar a la universidad y prepararse, ¿no? Ser licenciado, ser ingeniero, ser técnico, etc. Pero terminando, te descubres que existe
un mundo con mucha competencia y etcétera, ¿no? Y basando en mi experiencia, pues yo en un momento pues decidí ser contador, licenciado en contaduría. Y entonces, si en mi familia no me había fortalecido la importancia de la vestimenta, de la lengua, de los valores, posiblemente hoy en día no estuviera compartiéndoles mi experiencia. Bueno, pues quiero empezar como con esa pequeña introducción y pues el patrimonio vivo es muy importante, porque si no se transmite el patrimonio vivo y no se da de manera informal, no se seguiría preservando lo que es la lengua totonaca hoy en día. No, aquí está el maestro Cecilio y pues se ha luchado durante muchos años, los propios portadores de hablantes han luchado en crear esos métodos para poder enseñar la lengua totonaca, y muchas veces pues siguiendo esos patrones de aprender una lengua extranjera no han funcionado, porque es muy diferente. Ha tenido mucho más éxito la enseñanza de la lengua a la manera, como le dicen, a la manera tradicional, ¿no? A la manera informal. Los valores también. Y en la educación informal se da mediante la práctica. Y es lo que hacemos en el Centro de las Artes Indígenas. Mediante la práctica, mediante la formación, mediante la consejería, mediante la sabiduría de los abuelos, se busca la formación de una persona íntegra. Entonces eso es una enseñanza más profunda, la formación de buenas personas, y eso no se da en la educación formal, o se da no al 100%. Entonces vemos aquí la importancia tanto de la educación formal y también la importancia de la educación informal. Y lo más, vamos a decir con mis palabras, lo más padre, lo más bonito, es que el patrimonio vivo, pues como lo dice, se tiene que vivir. Si no lo vives, si no lo sientes, si no lo llevas a cabo, si no lo practicas, entonces pues no lo logras a conocer. Yo solo puedo decir en diferentes palabras, pero solamente los portadores son los que sienten y conocen lo que es el patrimonio vivo. Gracias, maestro, muy atinada su intervención. Quiero reflexionar un poco acerca de lo que nos acaban de comentar tanto el maestro Humberto como el maestro Julio. Podemos considerar entonces que en la educación formal esa transmisión se especifica más, va más enfocada a conocimientos técnicos, conocimientos un tanto más prácticos, pero desde la forma de la educación considerada como pues la formación tradicional va más enfocada a formación de personas, formación de seres humanos con valores, con integridad. Una no está necesariamente peleada con la otra. A final de cuentas, las dos contribuyen al desarrollo del ser humano como persona y como profesionista. Pero sin embargo, sabemos que debemos poner mayor atención pues, a estos conocimientos que nos han venido inculcando, porque por algo se han mantenido tantos y tantos años a través del tiempo. Y es de esta misma manera que quiero consultarle al maestro Humberto. ¿Qué mecanismos de conservación son los que se pueden utilizar o se están utilizando actualmente en la formación, en la educación formal? ¿Cuáles son los mecanismos que se ocupan actualmente para la transmisión de este conocimiento del patrimonio inmaterial? Sí, bien, bueno, algo que comentar en relación a cuando hablamos de la educación en el pueblo, ¿no? En el pueblo totonaca en este caso, su modelo educativo, muchas veces decía el maestro Julio que la educación tradicional pues es informal. Esa palabra es como para acercarnos a esa realidad que existe. Sin embargo, tiene toda la formalidad, tiene toda una estructura. Sin embargo, el pueblo lo reconoce, es suficiente, ¿no? No está permitido, lo diré con esas palabras, que venga otro a aprobar lo que es tuyo.
Punto. Así. ¿Por qué? Y ustedes me darán la razón por lo siguiente. Van a una comunidad y me torcí el tobillo, busco a un sobador, llego a la comunidad y pregunto, y te dicen, allá vive don, ¿no? Quiero mandar a hacer pan, allá vive la panadera. Quiero mandar a hacer un rezo, allá vive el rezandero. Ese simple hecho, ¿no?, está legitimando los saberes de ese vecino. Así. Y ese conocimiento de ese vecino le sirve al pueblo, es suficiente. Pero ¿qué pasó? Para que ese personaje, el músico, el danzante, el rezandero, el curandero, el sobador, ¿no?, hasta la abuelita que sabe cuántos gramitos de sal tiene que llevar al mole de 10 guajolotes, así sabe cuánto le va a echar. Vivieron un proceso, casi aplicando el método científico, ¿no? Cuando decimos de generación en generación, es un ejercicio, es una investigación, es de probar, a prueba y error hasta lograr la perfección. Así han sido las artes que tiene el pueblo totonaco, ¿no? Entonces tiene toda la validez, tiene toda la formalidad, pero desde una mirada, desde un conocimiento diferente al sistema académico, ¿no? El sistema académico tiene una estructura, ¿no?, tiene un proceso, los pasos 1, 2, 3, 4, ¿no? También así en el pueblo, pero diferente. ¿Y por qué digo que los modelos educativos de los pueblos originarios son holísticos? Bueno, la palabra holos viene de todo, ¿no? Por eso hace rato hablaba, antes de responder tu pregunta me metí a esto. Por eso hace rato les decía que la conservación de los patrimonios de los pueblos originarios se han dado o siguen vivos gracias a la transmisión, ¿no? Por ejemplo, yo sé totonaco, ¿no? Yo sé de rituales, yo sé de muchas cosas del patrimonio totonaco porque yo lo viví. No me explicaron pasito a pasito, yo lo viví, lo comí, lo vi, y cuando hubo explicación, mi abuela y mi abuelo, ¿no?, había emoción, mi abuelo lo cantaba. Entonces esa transmisión era así, había energía, había magia, el saumerio, el ritual, el humo, el metate, el arrullo, los cantos, la milpa, o sea, todo eso, ¿no? Hagan de cuenta ese despojo energético, mágico, transmitido al nieto con amor, con cariño, con respeto, con dignidad. Así, ¿no? Entonces, lo viví, ¿no? Diríamos, lo mamé, ¿no? Entonces, me transmitieron no solamente la técnica, que se limpia la milpa así, que para sembrar el maíz se siguen estos 3, 4, 5 pasos, pasando por el proceso ritual espiritual, sino lo vi, lo escuché, ¿no?, lo comí, lo sentí. Entonces va toda la transmisión que sabía la abuela y el abuelo, mi papá y mis tías, todo ahí. Te transmiten ese conocimiento de la milpa y de otros saberes. Por eso digo, transmitir es un todo, es dar un todo, ¿no? A diferencia de enseñar, me pudieran haber enseñado, a ver, para sembrar el maíz, ponlo en el altar, sahúmalo, 3 granos por cada siembra, y se escarpa así, y ya. No hay emoción, no hay energía. Ustedes pueden decir, pues es lo mismo. Cuando la abuela te explica, hay energía, hay magia, ¿no? Todo y eso se entrega. Entonces cuando se está explicando algo, cuando los abuelos y las abuelas explican algo, entregan todo, ¿no? ¿Sí? Te dan todo.
Ustedes van a comunidad, ¿no? Cuando les ha tocado los moles, ¿no? Pásale, siéntate, come, lleva y se sientes en casa, ¿no? Así, y ahora imagínense la transmisión de un conocimiento, ¿no? Es un todo, ¿sí? Y tiene, entonces, cuando te estás dando todo, emoción, espiritual, energía, palabras, cantos, energías, ¿no? Pues tienes toda esa sabiduría, ¿no? Entonces, es una formación integral, ¿no? Porque va despertando todas las emociones, todas las energías, ¿no? Ves, oyes, tocas, vives en eso. Entonces, pues traes en la sangre toda esa sabiduría. Ahora, recuérdame la pregunta. No sé si los pierdo aquí, pero ya habrá oportunidad de platicar, ¿no? Bueno, ahora, sí, gracias. Ahora, si lo pensamos en este contexto, ¿no? De la academia, ¿no? Pues muchas veces, inclusive sucede en temas antropológicos, ¿no? En temas, en áreas de conocimiento antropológicos, sociológicos o de patrimonio, que es donde creo que debería de haber como más práctica, ¿no? De esta transmisión del conocimiento. Pero creo que algo importante, técnicas, estrategias, métodos para transmitir el patrimonio y tener su conservación, creo que pues nos hemos valido lo real. ¿Qué hacemos? Pues es que investigamos, ya sea a través de observación, a través de entrevistas, ¿no? Sistematizamos, documentamos, interpretamos, difundimos. Ahora con los medios de comunicación, pues es como podemos contribuir, ¿no? A la salvaguardia del patrimonio, ¿no? Lo que hacen las escuelas, ¿no? Y ahí encontramos también resistencia. Hace poco tuvimos una participación de la Universidad Filadelfia de México, de donde soy integrante. Nos invitaron al desfile navideño y yo les proponía a las autoridades, pues vayamos con faroles y hagamos entonces los faroles. No hay que comprarlo, hay que hacerlo. No, pero está difícil, ¿sí? Está difícil. Es delicado, ¿no? Pero hay que hacerlo. Al hacerlo estás fomentando. Vas a aprender, vas a conocer, vas a saber cómo se hace. Vas a adquirir un aprendizaje. Al rato el que le enseñé lo va a poder hacer, ¿sí? Y no solamente hacerlo, ahora hay que ir, ¿no? Y se invita al alumnado y hay que ir con el traje, ¿no? Hay resistencia todavía, ¿no? Entonces es la práctica, ¿no? Mi escuela no es intercultural, quizás no tiene materias, temas específicos de cultura como tal. Estando en un escenario indígena, totonaca, pero poco a poco ahí vamos metiendo. Pero entre los puntos, así respondiendo a la pregunta en corto, pues es hacer investigación, es tener una práctica del patrimonio, sistematizar la información, difundirla, ya sea pues textual, con fotos, con videos, pues vamos acercando esta realidad del patrimonio a un escenario distinto para que las otras personas lo conozcan, lo sepan. Y en el caso de los jóvenes universitarios, como decía hace un rato, que van en la profesión de la psicología, de la pedagogía, de la educación, de la abogacía, pues sepan que existen estos patrimonios, ¿no? Y que puedan contribuir a su salvaguardia, a su conservación, pues vivo, ¿no? Porque creo que
Es una tarea muy grande. Lo veo mucho porque hoy en día, espero no salirme del tema, hoy en día cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos específicamente de música, danza y todos los rituales inclusive, diré una palabra: se ha mercantilizado mucho, ¿no? Hemos llegado al grado de que estos patrimonios se convierten en una mercancía turística, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero hay que estudiarla, hay que conocerla, la profundidad, sobre todo cuando son, y es que todos, ¿no?, tienen un sentido espiritual. Y cuando hablo de espiritual no estoy hablando de religión, ¿no? Y ustedes no me dejarán mentir, los que tenemos esta experiencia cercana, cuando hablamos de la danza, pues tiene dueño, ¿no? La música tiene dueño, ¿no? Y todos, el maíz, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Hay un ritual, los ahuman, le echan aguardiente, ¿no?, le ponen su tabaco, le hacen un ritual. ¿Por qué? Porque ese elemento, ¿no?, lo sienten hermano, lo sienten propio, lo sienten parte de su propia vida, porque esos elementos tienen vida. Entonces hay que otorgarles el debido respeto, ¿no?, que son de otro nivel energético, y pues necesitamos cuidar esa parte. Entonces necesitamos generar economía, ¿no? Entonces pues hay que hacer música, hay que hacer danza, hay que vender alfarería, hay que hacer todos estos elementos propios de la cultura totonaca. Sí, hay que estudiarlas, hay que vivirlas, documentarlas, conocerlas, ¿no? Para que se conserve lo más cercano posible a esa originalidad, ¿no? Bien, ¿no? Que se vea que sí, ¿no? Y hay muchas cosas que si nos metemos en específico vamos a encontrar ciertos elementos, pero ciertas expresiones culturales que ya no se están haciendo como debería de hacerse desde la mirada de los pueblos originarios, ¿no? Desde la mirada de esas abuelas, de esos abuelos que conocen muy bien, ¿no?, ciertas expresiones culturales. Entonces hay una tarea muy grande, no solamente en la escuela, si hablamos de qué métodos hay que seguir, desde el gobierno, desde las instituciones académicas, desde lo empresarial, ahora todo lo que hay que difundir en las redes. O sea, hay mucho trabajo que hacer y hay cosas que se han estado haciendo. Hay actividades aquí en Papantla que se están haciendo y eso permite, ¿no? Yo los veo como un medio, ¿no? Pero creo que debemos de intensificar más eso para que logremos el fin, que es salvaguardar ese patrimonio, que creo que es el objetivo más grande que perseguimos, y que por muchos años, ¿no?, conservemos ese patrimonio, ¿no? Habríamos que ver, hace poco yo analizaba algo cuando estaba en el Centro de las Artes, y decíamos, ¿qué tipo de totonaco soy yo? Para más fácil, ¿qué tipo de totonaco es Julio? Y te voy a dar de ejemplo. No es un totonaco clásico, porque no tiene milpa, porque no vive en una casa, ¿no?, de palma, ¿no?, porque quizás su cocina no es el fogón con leña, es una estufa, ¿no? Pero sabe totonaco, pero sabe portar el traje. Pero tiene una licenciatura. Y muchos de nuestros abuelos ya no somos el clásico totonaco. Sigo hablando, vengo de comunidad, pero ahora ya no estoy viviendo en la comunidad, ya no estoy labrando la tierra. Todos los elementos, si yo me meto en un estricto así, ¿no?, vamos a encontrar que ya no.
La abuelita compró su masa, ya compró tortillas. Hay ciertos modelos de vida, ¿no? No me gusta a mí utilizar costumbres y tradiciones en el término, le llamo modelos de vida. Ya no lo estamos practicando y poco a poco se va alejando. Entonces, si nos ponemos a analizar eso, entonces cabe bien la pregunta que decías: ¿qué métodos, qué estrategias, qué función tiene que tener cierta institución, sobre todo en este caso la formativa y mayor aún profesional? Y estando en un territorio indígena, pues vaya, es una tarea muy grande de primer paso, estudiar, reconocer, aceptar, ¿no? Y en razón a ello empezar a trabajar. Es bueno, para concluir, es necesario para el pueblo totonaco detectar qué patrimonio está en riesgo, qué patrimonio está en peligro y qué cosa está en amenaza. Ubicando estos tres, ¿no?, indicadores, vamos a decir: esto está en peligro, merece un programa de atención. Este está en peligro, aguas, pongámonos, ¿no?, las pilas porque se puede perder, ¿no? Esto está en amenaza, hay que resolverlo. En razón a esos tres indicadores vamos a diseñar un plan de salvaguardia y seguramente podremos abonar mucho a su conservación. Muchas gracias, maestro. Lo escucho realmente de toda esta información que nos ha compartido. Venía a mi memoria mientras usted comentaba. Hace un tiempo yo platicaba con la abuela Luciana. La abuela Luciana es integrante de Tlapuxcún Laconia, del Cantillán, del Centro de las Artes Indígenas y habitante de la comunidad del Chote. Es una mujer muy sabia que ha vivido muchas cosas y, a Dios gracias, tiene aprecio por mí. Yo tengo muchísimo aprecio por ella. Entonces me acercaba un día que me encontraba en Cantillán y le preguntaba cómo podemos revivir toda esta información, todo este conocimiento que ustedes tienen, cómo podemos revivir la milpa, la vestimenta, cómo podemos de nueva cuenta fortalecer la lengua, fortalecer todas estas costumbres. Y me miraba ella y en su infinita sabiduría me decía, pues, me dice: hijo, no es necesario que tengas que buscar la manera de hacerlo como se hacía hace 100 años. Y me dijo una frase que se me quedó muy grabada, que es: la cultura es cambiante. La cultura es cambiante y con cada uno de nosotros, mientras vayamos aprendiendo y regenerando con este conocimiento ancestral, adaptándolo también al mundo en el que estamos viviendo, vamos a ir fortaleciéndonos y en la medida de lo posible y de nuestras posibilidades también lograr ser talíparos. El talíparo pues es el máximo título social que se puede ostentar no solo en la comunidad, en cualquier lugar. ¿Y quién puede ser talíparo? Pues justamente lo comentaba el maestro Humberto. La comunidad es la que te va a decir quién es talíparo, con quién dirigirte cuando quieres ir a ver a un sobador, con quién dirigirte cuando quieres ir a ver a una cocinera, quiénes son lo mejor, no solo en ese conocimiento, sino como persona y como ser humano. Y ahondando en este tema, quería preguntarle pues al maestro Julio la misma pregunta: ¿cuáles son los mecanismos que se ocupan para el fortalecimiento de este patrimonio cultural desde su experiencia pues en el Centro de las Artes Indígenas y en este caminar de su vida por cada uno de los lugares que ha pasado? Sí, muchas gracias. Bueno, creo que esta pregunta me va a sentar muy bien. Pues antes de responderte, Jesús, pues así como el maestro Humberto, claro, él vivió de carne propia lo que es la cultura totonaca desde que nació. En mi caso no, porque son otros tiempos. Entonces yo he ido reaprendiendo poco a poco. Y con todo lo que dijeron aquí el maestro y también decía don Jesús, pues para que estos mecanismos para seguir preservando o revitalizando y regenerando lo que es el patrimonio vivo, que en este caso es el totonaco, se necesita la suma de todos. Y me da mucho gusto
tocado ver grandes personalidades, los conozco de años, de vista, he platicado algunos con ellos y la verdad han sido defensores del patrimonio, en especial del Totonaco. Y también concuerdo con Jesús que pues la cultura es cambiante. Y un claro ejemplo, muy rápidamente, pues hace muchísimos años no se ocupaban los botines, se ocupaban los guaraches. Antes de los guaraches eran andar descalzo, etc. Y así como ejemplo lo que es el traje, han pasado con otros elementos ahora sí, del patrimonio, del bien cultural, en la lengua igual, en el traje igual, en las prácticas también. Entonces va a ir cambiando, la cultura no es estática. Entonces hablar de conservar, yo creo que nos quedamos muy cortos. Solamente algunas pocas cosas del patrimonio se podrían conservar o se deben de conservar, y lo demás pues se tendría que regenerar. Y algo muy importante, ya para iniciar la respuesta, un mecanismo muy importante para el patrimonio vivo es la revitalización. La revitalización es muy importante porque hoy en día hay muchos espacios de nuestra cultura que ya no se tienen esa importancia para las nuevas generaciones o ya no lo conocen. En mi caso, mis papás y mi abuela me enseñó lo que es un cantillán, pero yo no le decía cantillán, ya le había cambiado la forma de decirle, pero sin embargo, ahora que llegué al centro, esto es el cantillán, esto yo lo tenía en mi casa, pero le decían de otra forma. Pero como ya no me lo estaban transmitiendo como era, entonces, si yo no hubiera llegado al centro de las áreas indígenas, que está empezando el Tajín, para empezar ya me hubiera perdido de decir el cantillán, le hubiera hecho de otra forma, el altar, los santos, no sé, etcétera, ¿no? Y eso pasa con las nuevas generaciones. Tenemos totonacos de todo tipo. Tenemos los conservadores, como se dice, que son aferrados a que esto no va a cambiar y así va a estar. Pero en su momento ellos también cambiaron algunos elementos. Posiblemente esa generación, ellos introdujeron, como dije de ejemplo, el botín. Las nuevas generaciones van a cambiar algún elemento. Pero lo más importante, como dicen los abuelos, que ellos son la raíz, es no cambiar la esencia. La esencia. Y entonces, siguiendo este ejemplo, pues entonces tenemos que revitalizar primero esas ceremonias, esos rituales que ya nos están llevando a cabo en este momento, en estos tiempos que hacen falta. Por ejemplo, rituales o ceremonias al agua, no inventadas, no, toda consulta, con el conocimiento del abuelo. O sea, no me lo voy a sacar de la manga o se lo voy a copiar a otra cultura, no. El conocimiento de los abuelos, esto era así, platicar con ellos, llevarlo a cabo, quién lo hacía, etc. Entonces, esta tarea es muy importante de las nuevas generaciones, porque aún tenemos la oportunidad de platicar con esos portadores de esa raíz. La siguiente generación ya no va a tener esa oportunidad. Y bueno, con esa pregunta, la revitalización es la parte más importante. Y otra parte muy importante, y tenemos que sumar todos, es el seguimiento de la lengua totonaca. Imagínense en 50 años que ya nadie habla totonaco. Somos totonacos, pero no hablaremos. Y hablar la lengua es desde empezar a pronunciar unas palabras, desde entenderla, es paso a paso, poco a poco. Es un proceso que yo he estado viviendo. Pero si no lo intentas, y ahí sí se necesita la suma de todo, hasta de la educación formal, de la educación que tenemos hoy en día, la occidental, se podría decir. Necesitamos la suma de todo. Otra parte muy importante es la investigación y la consulta. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de los alimentos, que bueno que tenemos aquí al licenciado Collado, muchas veces, porque lo he escuchado, los
y nada más se comía en ese mes. No se podía comer en otra época del año. El atole morado solamente en tales épocas. El atole de Reyes, que se llama el atole de Reyes, antes tenía otro nombre, en esta época. Este tamal, solamente para el Día de Muertos, no sé. Para empezar, eran unos alimentos que nada más se comían en ese tiempo, que hoy en día sigue siendo una festividad que viene de tiempos ancestrales, que ha ido cambiando. Entonces, con la investigación y también de los que conocen, de los que saben, lo tienen que decir, porque si no lo dicen y no lo comparten, ¿cómo las demás generaciones o las demás personas van a conocerlo? Tenemos que decir, no, pues este alimento no va. Como en su momento en Papantla se empezaron a poner las catrinas, ¿no? Las catrinas pues no es nuestro. Es una moda que se implementó pues hace no muchos años, con posadas, etcétera. Pues tiene su historia, se investiga, tiene su historia. Pero por ejemplo en Papantla tenemos que no copiar cosas de moda o elementos de otras culturas, porque estamos cometiendo con el error de no enseñarle y no transmitirle como era a las nuevas generaciones. Sí se van a agregar otros elementos, y si los portadores los van agregando, pues es válido. Pero si lo ponemos con el afán de ayudar, de contribuir, sin consultar, pues entonces estamos enseñando mal a las nuevas generaciones. Hace poco vi que los estudiantes del TEBAE pues ponían calaveritas, ¿no?, en sus altares, pero alguien les dijo que está bien o alguien no les dijo que no está bien. Como que esos pequeños ejemplos, ¿no? No es una manera de ejemplo. También tenemos lo que es la parte de la lengua, que es la parte más importante, el alimento es la parte más importante, la ceremonia es algo muy importante, la meditación, y pues es la puesta en práctica. Lo voy a volver a mencionar, se mencionó ya, pero la puesta en práctica es la parte más importante o el mecanismo más importante de seguir con la preservación de nuestro patrimonio, el PCI. Llámese con el acompañamiento, ¿no?, el abuelo con el aprendiz, el ver, voy a hacer mis estrellas de Parma, pero te voy a enseñar, ahí está el abuelo. No en un video vas a ver cómo se hace, porque hay diferentes formas. Se inicia de una parte y como dice el abuelo, y ya cuando quede lista ya no se ve ni dónde empezó. Y si no lo haces bien, no te queda y no cierra. Eso es conocimiento. Como algún día le voy a robar la palabra al maestro, eso es ciencia, que nos decía el maestro Humberto cuando estaba con nosotros. Todo ese conocimiento de los abuelos es ciencia. Antes esa era la escuela, esa era la educación formal en aquellos años, hace más de 500 años. Y hoy en día, aunque son mecanismos formales, pero hoy en día también es muy importante la legislación, el apoyo de la legislación, porque falta muchísimo trabajo, pero sin la legislación hoy en día no se le da reconocimiento al patrimonio vivo, en especial al Totonaco. Ahora las instituciones, por ejemplo, como la UNESCO, están jugando un papel muy importante, porque qué raro, ¿verdad? Tuvo que nombrarse Patrimonio Cultural y Material a la ceremonia ritual de voladores y al Centro de las Artes Indígenas para que empecemos a dar importancia al patrimonio vivo. Y eso es algo muy importante aquí en nuestra región. Y en el año de 1973 pues, se creó la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, etc. Y pues hoy, ¿cuántos años llevamos? Y apenas empiezan a dar los frutos para crear leyes para proteger el patrimonio. Apenas. ¿Después de cuántos años? Vas a Egipto, ves los patrimonios muertos, lo que son, allá sí son pirámides, ¿no? Aquí no son pirámides, aquí son basamentos. Llegas aquí, tenemos los monumentos, pero tenemos el patrimonio vivo, ahí viven alrededor. ¿Y cuántos años no tardó en México para crear estas legislaciones o apoyar esta legislación? Entonces, lo que es algo, es un mecanismo es forma, pero la legislación también es muy importante.
años, yo por ejemplo tengo el traje y pues en muchas partes, principalmente aquí en Papantla, pero también fuera de Papantla, he sufrido mucha discriminación por tener el traje. Pero también el traje a las personas que conocen, que estudian, que se preparen, el traje te da identidad, aparte de que te da identidad, te fortalece, te abre una puerta. Llevas el traje, es un totonaco, pásale primero, siéntate aquí enfrente. O sea, tiene muchas desventajas hoy en día, por la diferencia, pero también tiene muchísimas ventajas. O sea, te reconocen, o sea, y te sientes orgulloso cuando te reconocen. Y muchas personas dicen, está disfrazado. Por ejemplo, en mi caso no estoy disfrazado porque pues soy totonaco. Número uno, porque mis papás hablan la lengua. Llevo la sangre. Porque viví, aunque no al 100%, pero viví esta práctica de los totonacos. O sea, los alimentos, las ceremonias, los rituales. Cuando me enfermaba, pues esta parte de la medicina tradicional, pues no había dinero, no ibas a venir al hospital o al seguro social, etc. Ibas con la tía, con la hermana, con la abuela, a curarte. Y hoy en día la medicina tradicional sigue siendo muy importante porque hay enfermedades que la medicina occidental no te cura. Aún tienes que recurrir a estas personas. Y sigue la medicina tradicional porque siguen practicando. Entonces la práctica es la mejor manera o el mejor mecanismo para preservar lo que es el presente. También quiero agregar, porque pues también el tiempo corre, ¿verdad? Entonces pues el tiempo nunca va a alcanzar, pero estoy practicando a base de mi experiencia. Y en el caso de los abuelos, ellos son la parte más importante. Son la parte más importante. Los abuelos, ellos tienen todo el conocimiento. Y aparte de tener todo el conocimiento, no es un conocimiento de estos años, es un conocimiento de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos, etc. Y hoy en día sigue siendo muy importante. Ellos el conocimiento está fragmentado, pero en un momento que los llegas a reunir, como aquí, vamos a platicar de, no sé, de la Torre de Reyes, y empiezan a platicar las abuelas, los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú lo estás escuchando, y ahí te vas nutriendo de ese conocimiento. Y si lo valoras, porque lo primero que te enseñan los abuelos son los valores, pues entonces vas a aprender y vas a conocer, y ya vas a ser un defensor del patrimonio vivo. Entonces, pero aquí les dejo porque pues, el tiempo también nos gana, pues si hay más preguntas. Muchas gracias, maestro Julio. Realmente muy importante la intervención de nuestros dos ponentes. Lo acaba de comentar el maestro Julio. Si bien la cultura decimos que es cambiante, pero pues también los tiempos se mueven, no podemos ir en contra del reloj. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad y invito a nuestro público que está presente, a alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta, tanto al maestro Humberto como al maestro Julio, acerca de este tema, alguna duda que tengan o algún comentario para puntualizar o fortalecer este tema, con todo gusto son bienvenidos.